Esta es una mesa redonda que pretende abordar el sistema eléctrico en la encrucijada actual, ¿no? Es verdad que están pasando muchas cosas y nos gustaría darle una perspectiva regulatoria, una perspectiva de la tecnología y del conocimiento. Por eso vamos a tener aquí hoy a tres magníficos ponentes, que ahora pasaré a presentarlos después de esta introducción, mientras voy haciendo un poco la síntesis de la motivación que tiene. La encrucijada, ¿no? Esto siempre estamos hablando siempre de transición energética, transición implica orden, implica evolución, pero cuando se da una encrucijada en una serie, en una película, es que de repente ha pasado algo que lo cambia todo, ¿no? Lo altamente improbable ocurre, ¿no? Como pudiera ser el fenómeno del apagón, como pudiera ser también hechos como los que hemos referido a lo largo de las sesiones, que empiece la demanda a superar la capacidad que tiene el sistema de poderle dar servicio. Es verdad que puedes tener un problema temporal, un problema de presupuesto, pero cuando casi la mitad de la demanda en el año 2024 se rechaza por falta de capacidad, es que están pasando cosas en las inversiones. Probablemente es porque el ritmo cambia, ¿no? Es un ritmo que acelera. Comenzamos a ver que ese crecimiento vegetativo para el que la planificación tenía una serie de reglas, de modelos basados en el crecimiento del Producto Interior Bruto, con un CAP. Tomando asiento antes de... Y bueno, pues ese límite al crecimiento es que realmente a partir del año 2023 hemos visto cómo ha cambiado la exponencial, cómo ha cambiado el ritmo de llegada de proyectos. Acabamos de ver el mundo de los data centers, es un ejemplo. O sea, mientras una promoción inmobiliaria puede estar madurando durante una década, y tenemos siempre alrededor de nuestra ciudad ejemplos de ese tipo, o parques empresariales, claro, un data center, si no lo tienes montado en 6 o en 12 meses, cambia de destino y su ubicación la mueve del mapa. Por eso es verdad que la encrucijada energética, yo la resumiría que por primera vez la velocidad de la demanda de infraestructura está superando en velocidad, en peticiones, las respuestas que tiene el sistema. Por ahí vamos a empezar después a darle una perspectiva regulatoria que yo creo que es la introducción más necesaria que requiere el tema. El día 9 de septiembre se publicaban también los nodos de capacidad. Antonio, no le voy a pisar la intervención y nos va a dar muestras de cómo se encontraba la red con ese criterio y esa novedad. Entonces, vamos a darle una perspectiva regulatoria con Antonio Gil, que es el responsable de regulación, mercados minoristas y toda la parte de información regulada de Endesa. A Rafa Morán, que viene también desde Ingelectus, un spin-off tecnológico a partir de la Universidad de Sevilla, con la que hemos hecho muchas experiencias. Vamos a hablar sobre todo de la tecnología, porque vamos a contraponer seguramente digitalización, infraestructura, crecimiento y hablaremos seguramente de flexibilidad y otros elementos. Y a José María Maza, que está llevando de forma magistral estas jornadas, ¿no?, con sus intervenciones, catedrático de Ingeniería Eléctrica, como casi todos conocéis, por la Universidad de Sevilla, que va a aportar seguramente una mezcla entre la tecnología y el conocimiento, el ámbito de por donde se pueden ir resolviendo todos estos aspectos, ¿no? Entonces, si os parece, vamos a ir haciendo 4 rondas, si nos da tiempo, dependiendo de cómo se respondan a las preguntas. Yo voy a ir siendo un poco provocador al comienzo, voy a ir dando paso a las diferentes intervenciones. Y esa primera intervención yo creo que necesita de que identifiquemos en qué momento se encuentra ese marco de transición en las redes, la regulación, la digitalización, la estabilidad, los mecanismos de aporte post-blackout, que hay un conjunto de medidas y cómo se adapta el sistema eléctrico a esa nueva realidad, que está siendo mucho más acelerada, con una digitalización creciente y donde los aspectos de control van a ir muy vinculados a cómo se asegura la estabilidad de suministro con más de 60 gigavatios que están previstos que vayan entrando en renovables de aquí a los objetivos del PNIEC, ¿no? Yo diría que las distribuidoras vamos a tener que responder con una óptica, primero, con una capacidad de inversión, o sea, porque estamos pidiendo inversión, pero después hay que hacerla, ¿no? Si pedimos mucha inversión, pues tendremos que ir adelante. También con la velocidad que se puedan incorporar esos recursos de red. O sea, no vale que nos entreguen una línea de 132, un 400 en el año 2030, si lo que queremos son resolver problemas del presente, ¿no? Es verdad que la planificación, como todos ustedes saben, va desde el horizonte 26-30, ¿no?
y, por supuesto, también cómo garantizamos esa estabilidad. Ahí yo después tiraré más de la parte tecnológica. Pues claro, si el sistema va a ser cada vez más electrónico, va a ser menos inercial en los modelos anteriores, pues vamos a encontrarnos con una situación compleja. Entonces, lanzando los dados, y vamos a empezar por Antonio, por la regulación. ¿Qué piensas del marco retributivo? ¿Qué piensas de lo que está pasando en la expansión del sistema eléctrico, con todo lo que está siendo el diálogo con las comunidades autónomas, con la Secretaría de Energía, y también combinando un poco con esa aceleración que necesitamos, ¿no? Pues muchas gracias, Rafa. Creo que se escucha bien, ¿no? O sea, buenos días a todos, buenas tardes ya. No, efectivamente, o sea, estamos en un momento para mí crucial, ¿no? Ahora mismo en todo el tema regulatorio dentro del sector energético. En el 97 se produjo la liberalización del sector, desde entonces hemos ido evolucionando y a día de hoy, antes de intentar mejorar un sistema, tienes que ver qué es lo que ahora mismo está fallando o qué podríamos mejorar del sistema actual. Ahí, ahora mismo tenemos identificadas regulatorias y retributivamente dos barreras. Las dos barreras son básicamente la incertidumbre que tiene el distribuidor en la aprobación de sus planes de inversión. Eso es un tema no resuelto a día de hoy. Estamos invirtiendo sin tener aprobados esos planes de inversión por parte del regulador, lo que nos genera incertidumbre y eso provoca además que las inversiones que hacemos no estén siendo pues, las propuestas retributivas o la retribución de las mismas llegando en los plazos en los que establece la normativa. Entonces, esas son dos barreras que cuando tú vas a cambiar un sistema o vas a ver nuevas necesidades, tienes que partir de la base para saber cómo arreglamos el futuro. En ese contexto nos ha llegado un incremento de las solicitudes, no es imposible de prever, donde hemos publicado unos mapas de capacidad en septiembre y ahora se actualizarán ya mensualmente a partir de ahora, en donde se evidencia que más en torno al 85% de los nudos de España, no solo de Endesa, sino de España, no tienen capacidad. Esa situación, en un momento en el que la demanda tenemos un incremento fortísimo, tenemos la industria queriéndose electrificar, tenemos nuevas tecnologías, centros de datos que quieren llegar, tenemos procesos industriales que quieren, digamos, introducir eficiencia. Al final, cuando tú metes eficiencia, en ocasiones se reduce el consumo, pero en otras ocasiones realmente lo que te permite es mejorar tu proceso productivo y hacer más cosas. O sea, no siempre eso nos lleva a una reducción. Entonces, tenemos que prepararnos regulatoria y retributivamente para que esto podamos acometerlo resolviendo los problemas que hemos tenido y tratando de mejorar a futuro. ¿Sabemos cómo hacerlo? Pues sí, creemos que tenemos identificadas las tres palancas que nos permitirían resolver todo esto. Las tres palancas son muy simples: tasa de retribución, límite de inversión, cuántas inversiones podemos hacer, y tener un esquema retributivo que todo esto lo conjugue. Muy rápido, Rafa, y sé que esta primera parte, pero esto me ha tocado llevo muchos años haciendo esto y me ha tocado en lo que más confortable me siento y más años llevo explicando. Vamos a empezar al revés, porque el orden para mí de prioridad es el que he dicho, pero realmente considero que hay que entenderla al revés. El sistema retributivo, nosotros venimos de un esquema retributivo que ha cambiado en alguna ocasión, pero sin introducir grandes cambios. Ese esquema retributivo hay que adaptarlo a las nuevas necesidades, a las nuevas demandas que nos llegan, a la potente electrificación que tenemos que acometer. La CNMC es la responsable de ese sistema retributivo y ha hecho una propuesta. Esa propuesta entendemos pues, que no nos va a permitir actualmente el adecuarnos a lo que nos están pidiendo los clientes. ¿Por qué? Básicamente porque ese esquema introduce incertidumbre en gran parte de las inversiones que hacemos. Hay una parte que quedaría, digamos, de alguna forma bastante garantizada, que es la reposición de tus activos, de tus redes. Eso puede funcionar en un esquema en el que no tienes nuevos clientes que llegan, nuevas necesidades, pero en un esquema como el que tenemos ahora mismo, eso no vale. Tenemos que facilitar que los clientes se puedan conectar, facilitar que el distribuidor pueda hacer las inversiones y facilitar que todo el que quiera participar en el sistema, en el esquema energético pueda entrar. Entonces, eso es un primer tema que hemos de tener en cuenta. Un segundo tema es el límite de inversión. El límite de inversión es un tema que, al igual que el anterior, en España están repartidas las competencias entre la CNMC y el Ministerio. El anterior dependía de la CNMC. El límite de inversión depende del Ministerio. ¿Qué es lo que ocurre con el límite de inversión? Esto se fijó en un escenario en el que no se quería que las inversiones se disparasen.
había un esquema en el que se decía, las empresas distribuidoras piden a las comunidades autónomas que te aprueben las inversiones que tú consideras, ya se encargarán las comunidades autónomas de que tú hagas todas las inversiones que ellos consideran que son necesarias, y luego el Ministerio, con un informe de la CNMC, por lo que tenía era un límite y decía, a partir de aquí no te puedes pasar. De esa forma contenemos en el sistema que no se nos vaya a ir el coste que, digamos, el resto de los españoles esto le representa. Lo fijó en un 0,13% del Producto Interior Bruto. ¿Qué ocurre? Esto era un escenario en el que no había estos incrementos de demanda tan grandes. Este incremento de solicitudes que estamos viendo se va a traducir, evidentemente, en un incremento de demanda, un incremento de consumo. Van a entrar, además, energías que estamos viendo a precio cero, energías más baratas. Los nuevos clientes que llegan quieren aprovechar esta energía más barata. Todo esto nos va a llevar a que el precio de la energía baje. Si el precio de la energía baja, ¿qué ocurre? Que este esquema de limitar inversiones para que no se nos disparase la tarifa en España ya no tiene sentido. Es decir, vale, hay que poner unos límites, pero es que si entran más consumidores, si entran más industrias, probablemente el precio para todos nos baje. Por tanto, hay que verlo de otra manera. Entonces, el Ministerio aquí se ha dado un paso adelante, ha introducido una propuesta que estamos ahora mismo en discusión con ellos, se han hecho alegaciones en las que recoge parte de esto, parte de las sensibilidades que hay ahora, inversión anticipatoria, de las que seguro que hemos hablado, recoger inversiones que no estaban resueltas, como era la inversión en avifauna, que es un tema que también hay que tener en cuenta y que desarrollarse, pero siempre salvaguardando lo que tenemos, en este caso la avifauna, y nos permite hacerla, y también teniendo en cuenta que van a entrar clientes que van a traer consigo un incremento de la demanda. Esto lo ha tenido en cuenta el Ministerio en su propuesta, tenemos algunos matices, y de alguna forma se permitiría que, dependiendo de la inversión, del consumo final de esta energía, pues tú te pases de ese límite de inversión debidamente justificado. ¿Esto qué ha provocado? Esto ha provocado que la CNMC acaba de publicar una segunda propuesta retributiva. Todo esto estamos ahora mismo en un momento en el que se está cambiando, que intenta recoger lo que el Ministerio ha publicado en su propuesta de límite de inversión. Esto es un proceso cíclico. ¿Qué ocurre? ¿Recoge esta nueva propuesta? Pues esto estamos analizándolo ahora mismo, pero seguimos pensando que adolece de algunas cosas relevantes, como es, por ejemplo, ha pasado un modelo TOTEX, un modelo, nosotros ahora mismo nos pagan por un lado las inversiones, por otro lado el mantenimiento de los activos. Bueno, pues la CNMC ha pasado en su propuesta un modelo en el que te lo pagan conjuntamente, el modelo TOTEX. Eso puede funcionar. Claro, han aprovechado para meternos, sumar las dos cosas metiendo una eficiencia que a nuestro entender no son razonables. Entonces, bueno, hay que buscar una razonabilidad. Parece que la digitalización, parece que las nuevas tecnologías que hay no hay que mantenerlas. Pues bueno, también hay que dedicarle, a lo mejor no tiene un mantenimiento como el que entendemos todos cuando se avería un centro de transformación, pero hay que mantenerla, hay que evolucionarla, hay que hacer pequeñas inversiones para que esto siga funcionando, y esto habría que tenerlo en cuenta. Y ya, Rafa, para terminar, la tercera palanca, y ya con esto termino la fase, sería la tasa de retribución. Esto me va a decir, ya, esto es lo que tú pides para que venga, para que os paguen más. Sí y no. Nosotros tengamos en cuenta que todas las empresas energéticas estamos en un mercado global en donde tenemos que captar los fondos, tenemos unos accionistas, tenemos que darle una retribución adecuada. Se entiende que esto es una empresa de bajo riesgo, pero hay una fórmula, una forma de determinar, por tanto, qué tasa de retribución tienes tú que tener. Venimos de un escenario en donde sabéis que había tipos de interés a cero, pues ahí había una tasa del 5,56 que, digamos, era razonable. El esquema ha cambiado, los tipos de interés, el bono del Estado han cambiado, ya tenemos otra realidad, y lo que entendemos que la CNMC, que esto volvemos ahora, es la CNMC la que está proponiéndolo, aunque tiene que basarse en unas directrices de política energética del Ministerio. Veis que el proceso en España es un poquito complejo entre CNMC y Ministerio y se tienen que hablar mucho. Resulta que lo que nos han propuesto, pues sube un punto básicamente la retribución, la tasa de retribución, pero para las empresas eléctricas consideramos insuficiente, entendemos que no se ha calculado correctamente, y sobre todo esto es como un mercado. Si tú vas a captar dinero, es como cuando vas a un mercado a recogerlo. Y en el mercado, ¿qué pasa? Si nosotros nos vamos a países del entorno, las tasas de retribución que se están pagando para hacer esta actividad son muy superiores al 8%, nosotros pedimos el 7,5%, y si nos vamos dentro de España, pues la energía eléctrica, por ejemplo, de la que estamos hablando, compite con otro tipo de energía, y entonces también harían poco atractivas las inversiones en electricidad. Entonces, bueno, resumiendo, Rafa, creo que podemos hacerlo, pero bueno, estamos en un momento crucial de cambio.
Bueno, te has pasado 2 minutos nada más, después te hago el descuento, pero era muy necesaria esta introducción y como bien Antonio está exponiendo, es verdad que yo me pongo en el lugar del regulador, que para un modelo de crecimiento vegetativo pues puede tener sentido que no piensen sobredimensionar la red, porque esto finalmente pues, pudiera entrar en la lógica de que puede ser inflacionista, que puede acabar en los peajes. O sea, Gabriel antes nos mostraba 130.000 transformadores metidos por la red. Claro, es que el soporte físico de mover la energía eléctrica es muy grande, pero el riesgo ya no está en sobredimensionar, está en llegar tarde, porque desde el año 2023, si en vez de un crecimiento vegetativo hemos pasado a una exponencial, esa exponencial llega, llama y si no se le atiende se va, con lo cual todo el repower EU, toda la reindustrialización creo que se iría al garete si no somos capaces de incorporar todo lo que viene. Es verdad que la ministra habla de que se está incorporando una España en los últimos 5 años, que eso lo mira desde las puntas de demanda, toda la capacidad que se ha incorporado a la red, se haya ejecutado o no, ¿eh? También hay un tema contractual que resolver, pues es verdad que y es evidente que esto debe de hacer que crezca mucho el país en su conjunto y en su economía, ¿no? ¿Frenamos el crecimiento o le damos alas, ¿no? Y Antonio dejaba votando el tema digital, porque hasta qué punto la digitalización, ya miro a Rafa, que porque en Ingelectu llevamos mucho tiempo trabajando con vosotros con la analítica avanzada, con los gemelos digitales, y yo la pregunta que te quisiera hacerte, hasta qué punto las soluciones digitales en este mundo en cambio pueden hacer que se retrase, incluso me atrevería a decir hasta que se eviten lo que son las infraestructuras y las inversiones físicas de redes, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? Pues, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad. Bueno, yo creo que hay que poner un poco de contexto. Cuando hablamos de redes de distribución, en los últimos años pues estamos viviendo, como comentáis, un crecimiento exponencial desde el lado de la demanda, también desde el lado de la generación distribuida, y esto plantea nuevos retos a la hora de planificar, incluso a la hora de operar la red de distribución, pues que en los últimos años se hace cada vez más necesario dar respuesta. Y ahí es donde entran en juego estas soluciones digitales. Un poco por ubicarla, el contexto de datos de una red de distribución es complejo, ¿vale? Incluso, y me voy un poco más al lado académico, si queremos coger una red de distribución, venga, vamos a hacer un flujo de carga. Pues, ¿dónde está la topología, no? Pues el primer paso de tener una herramienta que integre con los sistemas de la distribuidora, en este caso el GIS, para tener la topología, depurar errores ya es un reto. Venga, la tensión en la cabecera. ¿Dónde están los sistemas que capturan esas medidas, esas herramientas que se integran con las bases donde eso se almacena, que es capaz de capturarlo, de procesarlo y de aplicarlo en este caso? ¿Dónde están los consumos? ¿Vale? Estas soluciones digitales, digamos, se ubican en el punto en el que se integran con los sistemas de la distribuidora, son capaces de tener a su disposición esos datos y realmente dar soluciones a los problemas que pueda encontrar una distribuidora. Hablando de las inversiones, existen soluciones que permiten retrasarlas, evitarlas, pero también hay que poner el foco en el que, en el caso de que una inversión sea necesaria, también es importante identificarla y planificarla debidamente. Las soluciones digitales vienen a dar respuesta en ese sentido. ¿Por qué? ¿Por qué hace falta aquí hacer una inversión? ¿De qué tipo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo lo operamos después? Pongo varios ejemplos. Una red de distribución puede presentar problemas de tensiones altas o subtensiones o congestiones en sus ramas. Me quedo con el ejemplo de las tensiones. Para empezar, si un operador de la red no tiene a su disposición unos históricos, unas medidas que él pueda ver, una herramienta que le permita monitorizar de forma efectiva el sistema, no es directo que pueda identificar realmente esos problemas. Una vez que lo ha identificado, que ahí ya es la primera ayuda que ofrece estas soluciones digitales, viene bueno, ¿y de qué manera lo podemos solucionar? Oye, pues igual hay que incorporar una estrategia de control del cambio de tomas en carga de un transformador en subestación, o igual se pueden instalar bancos de condensadores. Perfecto, ¿de qué tamaño? ¿En qué punto de la red?
Toda esa algoritmia, toda esa inteligencia son lo que vienen a aportar estas soluciones digitales. Otra cosa que vemos muy en el día a día, cuando trabajamos con distribuidoras, es que existe, por ejemplo, muchas pérdidas no técnicas, ¿vale? Aquí hablamos de fraude eléctrico. Sin estas soluciones digitales no es nada directo que una empresa distribuidora pueda identificar que realmente tiene un problema de este tipo. Una vez que lo identifica, claro, ¿y cuál es la solución? Yo he identificado un centro de transformación con muchas pérdidas, ya ir más nivel centro de transformación ya es un paso que se da, y ahora puedo mandar una cuadrilla que investigue toda la red completa de baja tensión, que suelen ser extensas. Estamos trabajando en herramientas que te permiten ubicar esos puntos de la red que son candidatos a presentar posibles enganches. Hablando de los mapas de capacidad, aquí se ve un ejemplo claro en los que estas soluciones digitales aportan una ayuda en la planificación de la redistribución a la hora de ver, pues, un muy buen termómetro para saber dónde es necesario realizar inversiones y de qué tipo. Oye, pues en tal nudo de la red de distribución no existe capacidad. Además, esas soluciones digitales no solamente te dan la respuesta si existe una capacidad, sino por qué. Oye, pues porque tal circuito se congestiona. Oye, pues igual se puede instalar un doble circuito si es que se quiere aportar mayor capacidad a la red. O se puede cambiar la estrategia de operación de algunos de los activos de la distribuidora para dar más capacidad. A la hora de calcular estos mapas de capacidad, que hemos estado trabajando ahora muy recientemente, tanto a nivel generación como a nivel demanda, es imprescindible, antes hablaba de flujos de carga, es imprescindible simular la red. Aquí lo que estamos haciendo es calcular hasta qué punto una red soporta que en cada uno de sus nudos o en alguno de sus nudos tengamos una mayor inyección de potencia o un mayor consumo si estamos en demanda. Y ver cómo se comporta es un poco más complejo, hay muchos criterios, pero ver hasta qué punto la red puede soportar esa nueva generación y demanda sin presentar problemas. Y aquí, pues, una vez más, estas soluciones digitales, pues, te sirven de herramienta a ese operador del sistema para dar respuesta a estas necesidades. Así que para planificar, evitar o incluso, si son necesarias, ayudar al planificador de la red de distribución a hacer estas inversiones, las soluciones digitales son cruciales. Imprescindibles, diría yo, ¿no? Después de la crisis del gas, todo el mundo aprendió a entender la subasta, cómo la volatilidad de los precios, pero después del 28 de abril yo no he visto más tertulias hablando de tensiones y frecuencias, José María. Una maravilla. Alguna clase se han perdido, pero yo lo que te querría pedir es, detrás de todo ello está la estabilidad del sistema, ¿no? Que es un poco la inquietud que pueda tener el desconocimiento de si esto técnicamente se puede llegar a controlar o no. Es verdad que estamos asistiendo a un cambio del mix, a una caída de la inercia síncrona, aparición de la inercia sintética o la esperada inercia sintética, que todavía no pueda estar como elemento de balance del sistema, la integración de muchos convertidores. O sea, es verdad que la red se enfrenta ahora mismo a muchos retos de control, muchos retos que, desde el punto de vista de los avances recientes que podamos estar incorporando, mi pregunta sería, ¿qué puede trasladarse ya a día de hoy que tú estés viendo para la operación del sistema en un entorno tan complejo como el que nos dejó después del blackout? Pues es increíble, ¿no? Que estemos hablando de tensiones y frecuencias en tertulia, pero es una realidad a causa del apagón. Yo creo que desde un punto de vista tecnológico, y creo que todos somos conscientes de la importancia que va a tener la red futura, yo creo que de transporte y distribución, que la electrónica de potencia va a traer al sistema. Yo creo que durante muchísimo tiempo se ha visto a la electrónica de potencia con demasiado, y cuando hablo de electrónica de potencia hablo desde un punto de vista general, como el interfaz de las energías renovables, ya sean fotovoltaica o eólica de velocidad variable, o en otro tipo de dispositivos como los dispositivos, los FAT, los Flexible AC Transmission System, o parte del componente fundamental de la transmisión en corriente continua, ¿no? Se ha visto con muchísimo recelo, porque es una tecnología que no es tradicional, no es una tecnología a la que los operadores de red estén acostumbrados, no es una máquina síncrona dando vueltas, es algo que es completamente estático. Pero por otra parte, y
tiene unos tiempos de respuesta y unas capacidades de control que las podemos manejar con algoritmos que nosotros estamos programando. De manera que pueden traer un montón de beneficios al sistema. Desde un punto de vista de tecnología, yo creo que la tecnología está completamente disponible. Las nuevas técnicas de control que asemejan los convertidores a lo más posible a una máquina 5, en esto que le llaman el Grid Forming Technologies, es una cosa que está disponible. Lo que hay que entender es bien esa tecnología y entender bien cuáles son los requerimientos que los operadores tienen que imponer a la misma. Y que el marco retributivo las incluya. Que el marco retributivo, evidentemente, lo incluya. Y exigir cosas que tengan sentido. Es decir, no pueden ser las mismas soluciones para la red de transporte que para la red de distribución. Es decir, que los requerimientos tendrán que venir estructurados por transporte y distribución y por niveles de tensión. Claro, con tanta irrupción de renovables y de tantos convertidores, esos convertidores van a resolver problemas clásicos de estabilidad, problemas de estabilidad de frecuencias, de tensiones, pero también van a tener otros problemas, porque al ser controladores tan rápidos pueden existir interacciones entre los mismos. De hecho, se han introducido nuevas clasificaciones de estabilidad para contemplar esta posible interacción entre convertidores, con lo cual vamos a estar bastante entretenidos en los últimos años. Pero definitivamente mi respuesta es que van a ser parte de la solución del problema y que la tecnología está totalmente disponible. El debate en este momento también está detrás de si pudiera llegar a un segundo apagón, o sea, que Dios no lo quiera o las redes no lo permitan, pero es verdad que está en el debate porque estamos en un escenario de sobretensiones y de cada vez que se produce una inyección de una instalación renovable, pues suele provocar, pues yo lo asocio como al sismógrafo, ¿no? Cuando un sismógrafo empieza a dar una señal de alerta temprana, que hoy en día pues puede compensarse con esa operación reforzada que está siguiendo en este momento el operador del sistema, metiendo una alta participación del gas, también es más caro, o sea, estamos en un contexto dinámico donde las conversaciones están cambiando por semanas, pero en todo ello hay una variable que también, o sea, la orientación de la planificación respecto a las renovables tiene que virar hacia la demanda, ¿no? Y al final una demanda hace que crezca y que resuelvan el resto de problemas. Habrá menos curtailment, están llamando mucho la atención los vertidos que pueden estar en la franja de Extremadura y Castilla, están por encima del 20% en algunos días, con lo cual eso implica una pérdida de rentabilidad para el negocio fotovoltaico importante. Alfonso esto seguro que lo puede contrastar con Claner, ¿no? Y bueno, no deja de ser un escenario donde la planificación tiene que integrar elementos de la demanda, ¿no? Y claro, esa demanda tradicional, las ciudades, los crecimientos estaban muy controladitos, pero de repente aparece un desarrollo industrial que ya no va de evacuar renovables, sino que va sobre todo de qué tienen que hacer los puertos, qué está pidiendo la faja pirítica, qué está pidiendo el hidrógeno, qué pueden estar pidiendo todos estos actores que llegan con unas demandas muy diferentes. Y ahí mi pregunta, Antonio, es de qué forma la planificación es capaz de integrar esos nuevos requerimientos. Bueno, Rafa, yo lo primero creo que tenemos que ver, yo vuelvo a hablar desde el punto de vista regulatorio, si el regulador está entendiendo estas nuevas necesidades. Y creo que queda patente que sí, las propuestas retributivas la propuesta de límite de inversión que ha sacado el Ministerio ahora mismo, para mí recoge ya este tipo de ideas. Habla de inversión anticipatoria, la relaciona con la demanda, es decir, el regulador es consciente. La CNMC en su propuesta, en los cambios que está haciendo, aunque no estemos de acuerdo con todo, empieza a recoger también este tipo de cambios. Entonces, si el regulador lo ve, ¿yo qué buscaría? Yo diría, ¿tenemos algún caso reciente de que esto haya funcionado? Y creo que sí, tenemos un caso muy cercano de éxito de todo este tema, que es cómo se incorporó la digitalización justo en la última modificación del esquema retributivo. Es decir, nosotros nos encontrábamos con que las empresas distribuidoras invirtíamos básicamente a 40 años. Un centro de transformación, una línea, duraba 40 años. Es verdad que tenemos también despachos de maniobra, aquí tenemos el de Endesa, que los despachos de maniobra incluyen tecnologías que duran menos años, duran 12, 15 años, pero normalmente 12 años.
Nos encontramos entonces que llegó la transición energética y nos dijeron, oye, nosotros queremos integrar las renovables, queremos facilitar que lleguen los clientes. Esto es el paso previo al que estamos ahora, ¿eh? ¿Y qué hicimos hablando con el regulador? ¿Qué hizo el regulador? Pues incluyó en el esquema retributivo las inversiones que se denominan de digitalización, obviamente. Pero son muy importantes porque cuando tú le pones nombre y apellidos a una nueva inversiones que van a llegar, a las empresas distribuidoras nos permite prepararnos para ello, hablar con los proveedores, con las universidades, con todos los que tienen que desarrollarlas y nosotros preparar las inversiones que se van a cometer. Y lo mejor de todo, porque me acuerdo cuando empezamos a hablar de esto, nos decía la CNMC, vale, pero ¿y cómo retribuimos esto? Muy simple, nosotros no queremos ni que nos paguen de más ni de menos, pagarnos lo que cuesta. Nos fuimos a ingenieros, bueno, yo soy ingeniero, pero aquí ya no me considero ingeniero, los ingenieros sois otros. Y le dijimos, oye, ¿cuánto vale poner este dispositivo, la sensorización de un centro de transformación para poder tener estas medidas y hacer todo este tipo de cosas que luego queremos, de mejora, de optimización? Esto requiere poner sensores en campo, requiere montar unos sistemas que, vale, no van a durar 5 años que lo habitual, van a durar más. Oye, y técnicamente se acordó que esto duraba 12 años. Nos fuimos a la CNMC, dijo, perfecto, pues yo entonces todas las inversiones que tú hagas de esta forma, te las voy a pagar de esta forma, a 12 años. Pues entonces el distribuidor tiene garantía de que se le van a retribuir, hacemos todas las inversiones que la red necesita. Como esto podría hablar, si son digitalización de los despachos, tiene otra vida útil, es decir, el regulador escuchó las necesidades, le puso nombre y apellido y esto funcionó. Y justo ahora el Ministerio ya ha empezado a poner nombre y apellido, ha creado cajas para inversión anticipatoria, ha creado cajas para asociarlo a los demás. Entonces yo creo que ese es el paso, ¿no? Identificar qué tenemos que hacer, identificar qué inversión estamos dispuestos a hacer o qué nos piden a la empresa distribuidora para justificarla y facilitar que esto haya certidumbre en su recuperación. Gracias, Antonio. Además, con tu respuesta enlazaba una idea. Esta mañana con Juanma Rosauro estábamos hablando de los pilotos necesarios de la flexibilidad, ¿no? Y instalaciones industriales de más de 36 kilovoltios pues pueden estar apareciendo en ese concepto de sandbox. Eso me sirve para preguntarte, Rafa. El mundo de los proyectos de innovación, que es verdad que tienes que ayudar también al regulador a que entienda que las herramientas son diferentes, ¿no? Que ha variado el mundo. Esto hace muchísimos años pues era convencer a varios industriales que tuviesen la interrumpibilidad como modelo, ¿no? Que acababan viendo como un mecanismo de reducción de su precio energético siempre y cuando fueran capaces de bajar y modular la carga. Pero hoy en día el regulador hay que mostrarle el camino de la flexibilidad, que también es una herramienta, un aliado del sistema donde desde el lado de la demanda se logra, además de llevándolo acompañado de la inteligencia artificial, de una algoritmia que permita que esto que sea un proceso racional que ayude al sistema. ¿Qué piensas de los pilotos? ¿Qué podríamos hacer alrededor de...? Sí, de hecho, los pilotos nos sirven para demostrar cosas que... Pongo un ejemplo que a mí me fascina. Bueno, aquí entiendo que hay alumnos de máster que esto lo han visto en la clase, hablando de reconfiguración de red de distribución. Esto es una cosa que muy en el mundo más académico hay muchísimas técnicas. De hecho, mi tesis doctoral tira un poco por ahí y es a ver de qué manera reducimos las pérdidas en 2-3 kilovatios más tal. Cuando nos vamos a la realidad y en pilotos esto lo vemos, incluso más allá de pilotos, sino ya como herramientas para los operadores de la red de distribución, es fascinante. Sí es verdad que cuando en este tipo de problemas enfrentas a una solución subóptima con otra, las diferencias son tales que te quedas medio igual. Pero cuando vas a un operador de la red de distribución que no ha considerado esto, primero porque no tiene las herramientas, quizá no tenga la sensorización suficiente, quizá no sea capaz no tenga suficientes interruptores telemandados que pueda operar, o quizá nunca lo ha planteado como un reto el configurar su red, en este caso de media tensión, de manera óptima. La reducción de pérdidas, que antes hablando de una solución subóptima, una óptima, hablamos de una diferencia de 0, tal %. Nos pasó en un proyecto I+D precisamente, que partiendo de la configuración inicial que tenía la red, a la que calculábamos como óptima o subóptima, en este caso para las magnitudes que nos dieron carece de relevancia, tiene pérdidas de un 40%, un 50%, una barbaridad. O sea, son cosas que
echando mano simplemente del conocimiento de la red, el ser capaz de capturar los datos, de tratarlos, de aplicar algoritmia, aunque sea yendo de menos compleja a más, ya tienen un impacto muy significativo en la realidad de la operación de la red de distribución y un impacto directo, en este caso, en las pérdidas técnicas de una distribuidora. Proyectos de innovación, bueno, en Ingelectus tenemos la plataforma Ingrid, una solución digital, una herramienta digital que integra una serie de aplicaciones que dan respuesta, por ejemplo, lo comentaba antes, al tema de la identificación de fraude, a hacer balances de qué medidas tenemos en la cabecera de las subestaciones, en nuestra transformación, enfrentarlo con los consumos, capturar ahí. Exactamente, y eso permite identificar zonas con más pérdidas, con menos, y poner el foco ahí y desarrollar algoritmos al que ubique dónde podemos tener esa pérdida no técnica. Eso ya va más allá de un proyecto, es un producto consolidado que además estamos teniendo muy buenas experiencias con pequeñas y medianas distribuidoras. Proyectos también, pongo un ejemplo, es un proyecto que va en varias fases, entonces iba a decir lo hemos completado, pero lo seguimos completando, que se llama Pueblos Verdes, en el que a una distribuidora pues le planteaba el reto de, oye, queremos construir plantas de tantos kilovatios en los tejados de zonas de polígonos industriales, ¿dónde podemos conectarla eléctricamente? ¿A qué centro de transformación? ¿A qué línea de baja tensión? De manera que se garantice que esto no va a ocasionar un problema. Bueno, pues ahí es un reto que, ya digo, va más allá de un piloto y en el que este tipo de soluciones digitales pues, son capaces de simular cómo se va a comportar el sistema en la red de distribución cuando conectas estas plantas en según qué lugares, digamos, de la red eléctrica, incluso optimizar dónde debe ir para que al distribuidor le dé garantía de que eso no va a suponer un problema. Esto fue la primera fase, la completamos, digamos, con estas simulaciones, empleando datos reales capturados de la distribuidora, hará cosas así de un año más o menos, y recientemente nos comentaron que quedaron muy satisfechos porque fueron a tomar medidas en cambio y tal, y vieron que efectivamente esa configuración que nosotros habíamos considerado como óptima, pues no estaba dando ningún tipo de problema y... Lo habíamos clavado, se puede decir. Sí. Y nada, eso a nivel presente, a nivel futuro, proyectos pilotos, además en el marco de la sandbox regulatoria, pues ahí sí estamos trabajando con todo lo que tiene que ver con mercados locales de flexibilidad, contratos bilaterales, de forma que el operador de la red de distribución pueda hacer uso, digamos, pueda, por ejemplo, mandar full timing a un fotovoltaico residencial o industrial de pequeña escala, y de qué manera, una vez que el operador de la red de distribución pueda hacer uso de esas herramientas, de qué forma hacerlo de manera óptima y que realmente dé respuesta a los problemas que se pueden encontrar en la red de distribución. En concreto, en Cartuja tenemos, y en varias ubicaciones de la ciudad, un proyecto de flexibilidad que se llama BeFlexible, que controla termos de agua caliente sanitaria con Thermovolt y una serie de distribuidoras, con lo cual las consignas vienen desde el lado de la distribuidora, y yo creo que también son sistemas a pequeña escala, pero que también van a dar mucho recorrido. Maza, yo creo que acaba de desvelar Rafa que aquí hay 4 doctores, por lo menos, en la mesa, en la mesa redonda. Todavía no. ¿Todavía no? Doctorando. Bueno, Doctorando. 3 y un doctorando. Doctorando y pero bueno, parece que promete, ¿no? Sí. Está haciendo los deberes. Yo lo que te quisiera preguntar es si este futuro de la formación, ¿no? Porque al final vamos a este mundo eléctrico y digital, ¿no? Yo creo que vamos a acabar posiblemente todos en esas variantes, donde tienes que combinar unas áreas de conocimiento. Yo mi pregunta va más hacia ese lado tuyo como catedrático, como universidad, cómo se está adaptando la formación universitaria, y casi también te pediría que escogieras cuáles son las variables o las verticales que yo te he anotado, pero seguramente de forma errónea: la electrónica de potencia, el control digital, la ciberseguridad o cualquier aspecto que afecte a lo que son los efectos escala, la economía de red, ¿no? ¿Qué piensas y cuántas tesis doctorales industriales vamos a sacar desde la escuela? Pues a mí me encantaría que fueran muchas, porque soy el que llevo el programa de doctorado, o sea que cuantas más, por mi parte, cuantas más mejor. Pero ya fuera de bromas. Lo de la formación yo creo que es la clave.
Entonces, yo creo lo primero, que desde un punto de vista de mi experiencia pues en la universidad, llevo 25 años, a mí jamás se me olvidarán unas palabras de José Antonio Martínez, que decía, esto está muy bien, pero jamás hay que olvidarse de los fundamentals. La escuela, una escuela debe dar los fundamentals y no podemos nunca olvidarnos de ellos. Con eso que además ligo con la charla de Florín de esta mañana. Ahora mismo todo el mundo habla de los grid forming, la inercia. Un momento, pero es que a lo mejor nos estamos olvidando de algo tan básico como el control tensión reactiva. Entonces, yo creo que las escuelas de ingenieros lo primero que tienen que servir es para dar los fundamentals. Es decir, tenemos que ser faro de lo que consideramos que es importante y distinguir lo importante de lo que puede ser accesorio. No quiero decir que ni la digitalización ni la electrónica de potencia, eso es clave. Pero lo primero que tenemos que entender como ingenieros, y en Sevilla creo que más bien lo conseguimos, es que hay que tener una clara idea de qué es un sistema eléctrico y qué está detrás de ese sistema eléctrico. Y luego ya vendrán todos los perejiles que le queramos poner. Y esto se consigue en sucesivas etapas de formación. Es decir, en grado tenemos que poner los mimbres para ir construyendo hacia arriba. De manera que, conforme vas avanzando en esa pirámide, tú vas especializándote quizás un poco más. De manera que, por una parte, mi punto de vista de los grados deben ser lo más generalistas posible y conforme vas avanzando, tienes que ir seleccionando o especializándote. Dentro de nuestra escuela de ingenieros tenemos esos másteres que parten de ese grado generalista, el grado de la Ingeniería de las Tecnologías Industriales, el GITI. Luego tenemos un máster que es el máster en Ingeniería Industrial, donde se elige actualmente especialidad, pero también te puedes especializar un poquito más, haciendo el máster en Sistemas de Energía Eléctrica. Y luego ya, si se quiere seguir aprendiendo, porque aunque tú seas un máster en Sistemas de Energía Eléctrica, tú no lo sabes todo, tienes ese doctorado. Y esa posibilidad que me parece muy interesante del doctorado industrial, que es el hacer un doctorado, que también lo ligo con la intervención de Antonio Conejo ayer, que estuvo diciendo, sí, aquí el meollo del asunto es ver cuál es el escenario más probable para hacer esto de la simulación estocástica. Y como él es editor de muchas revistas, dice, aquí hay cientos de artículos que tratan de resolver este problema, pero con soluciones que no son para nada prácticas, que son simplemente ideas peregrinas o ocurrencias, como decía Vicente Cortés. Entonces, creo que esos doctorados industriales en resolver problemas reales de la industria es importantísimo. Y no termino ahí, es decir, porque es que la tecnología evoluciona a tal ritmo que cuando tú haces una tesis doctoral, Rafa, vas a tener que seguir estudiando en un futuro. Es así. Entonces, creo que también es un ejercicio el tener que pensar que cada vez más vamos a necesitar una formación continua como ingenieros. Y para eso las universidades están relacionando con el tema de las microcredenciales, que son mini cursos muy especialistas, muy nichos, que se pueden adaptar incluso a las necesidades de una empresa concreta. O sea que yo creo que desde la formación no podemos deslumblarnos por, digamos, palabras clave que muchas veces nos vienen. Inteligencia artificial, no sé, grados que estamos viendo en inteligencia artificial. Bueno, no sé, y si la inteligencia artificial al final de todo no es lo que nos prometen, que vamos a hacer con este montón de graduados. Pero las redes eléctricas tú las sigues viendo, ¿no? Pero yo las redes eléctricas... Eso de inalámbrico que... Yo las sigo viendo. Bien retribuidas, yo las sigo viendo. Tú no vislumbras un paradigma, entonces, o sea, digo por provocarte un poco, ¿no? Imagínate que en un modelo centralizado, pues las redes de alta, media y baja tienen todo el sentido, pero como bien dice Gómez Expósito, si al final todas las renovables entran en la red de subtransporte o la red de distribución, igual prescindimos de la red de transporte a futuro, o eso es una provocación que no le gustaría a lo mejor. No sé si le gustaría o no, es una realidad. Si cada vez vamos metiendo más generación cerca del consumo, la red de transporte e incluso ciertos niveles de subtransporte o de la red de distribución van a tener otro papel totalmente diferente. Pero no debemos olvidar una cosa, no debemos olvidarnos de la fiabilidad que nos ofrece el sistema. Es decir, vamos a pensar en la fiabilidad de una instalación off-grid con una instalación conectada a la red.
Yo en off-grid puedo operar ya perfectamente, simplemente con un sistema de PV fotovoltaica y un sistema de almacenamiento, pero ojo, cuidado con la fiabilidad del sistema. En el día en que yo tenga un problema en esos dos activos que yo no controlo, que están en manos de un tercero, yo me quedo sin... Déjame que te voy a sobretensionar un poco. ¿No? Sin problema. Aquí casi todos los años viene la Tata Power Delhi, porque ellos no tienen redes de alta y vienen buscando modelos eléctricos aislados. Una renovable en una ciudad, embebida, techos y grandes plantas con un SMR, Small Modular Reactor, esa futura generación de nucleares, ¿eso cómo lo ves? ¿No? ¿Cómo te cambia? Yo lo que estoy buscando es el cambio de programa académico, o sea, cómo Ángel tiene que decir, Dios mío, me ha cambiado la física, ahora qué hacemos el año que viene, los profesores de... yo no sé si va a cambiar de forma tan radical. Va a tener otro papel, seguro. Va a ser una red que puede ser que esté más de backup, pero ya estamos viendo que va a ser también necesario. La charla de Hassan Hayat también lo ha puesto de manifiesto con los data centers. De pronto desaparecen 5 gigavatios de un lado porque está trasladando cargas de un data center hacia otro sitio. Entonces, las redes van a estar para mí siempre ahí. Siempre ahí. Antonio, más al medio horizonte o al corto plazo, ¿qué piensas de la flexibilidad en su relación respecto al regulador? ¿Cómo lo ves? ¿En qué plazo? ¿Puede aliviar las saturaciones en algún momento? Mira, Rafa, yo voy a empezar porque a mí me ha gustado mucho la intervención de José María. La verdad que me he visto reflejado muchas cosas que decía y las considero muy interesantes. Voy a enlazar la flexibilidad continuando con lo que él decía, ¿no? Yo soy doctor en ingeniería. Y tomando nota que estas son las conclusiones del programa. Artificial de hace más de 20 años. Es decir, yo esto ya lo estudié hace 20 años, ya lo he doctorado entonces ya. Y realmente ahí tú sientas las bases, cuando tú estudias tu formación, como lo has explicado muy bien, que ahora incluso es más claro, grado, máster, doctorado, a ti se te quedan los principios de lo que estudias y te acuerdas para toda tu carrera, ¿eh? Las píldoras estas que yo le voy a llamar píldoras, que tú decías de actualización, serían geniales, porque en estos 20 años no eran tan claras, tienes que buscarte toda esa formación y a veces cuesta un poquito más, pero esas píldoras desde la universidad y bien preparadas sean interesantísimas. Entonces, a mí me ha encantado como lo has planteado, porque además creo, uno de lo que aprende es lo que luego va aplicando. Entonces, la flexibilidad. ¿Cómo veo yo la flexibilidad? Mira, ahora mismo tenemos muchísimos problemas. No somos y el almacenamiento, Antonio. Y la gestión de la demanda. Y seguro que y la digitalización más avanzada. Todo eso para mí son elementos que tenemos que meter en la nueva costelera para resolver el futuro. Es decir, creo que estamos en un momento de un cambio muy relevante. Nunca nos habíamos enfrentado a incorporar esta gran cantidad de la demanda, una segunda España, dentro de nuestras redes. ¿Hace falta red? Por supuesto, como decía muy bien José María, es que esa es la esencia. Si no tenemos redes, olvidémonos de lo demás. Entonces, ¿hay que invertir en redes? Claro que sí. ¿Podemos invertir en redes lo que necesita el sistema? Es imposible. O sea, nosotros no podemos hacer una segunda red en un mes, ni en un año, ni en 10, a lo mejor si me apuráis. ¿Por qué? Hacen falta ingenieros, hacen falta materiales, hacen falta contratas preparadas. O sea, no estamos preparados ahora mismo para acometer todo esto. Entonces, en un escenario como este, por supuesto que hacen falta inversiones, pero hace falta meter en esta costelera la flexibilidad. Hay gente que dice la flexibilidad va a reducir inversiones. Hay gente que dice, no, la flexibilidad lo que me va a permitir es retrasarla. Hay otros que dicen la flexibilidad va a ser un tema operativo. Me da igual. Está claro que la flexibilidad nos va a ayudar. La gestión de la demanda es lo mismo. Hay gente que dice, puedo ayudar más, puedo ayudar menos, ya hemos hecho intentos. Vamos a ver, hemos aprendido. Gestión de la demanda había hace ya 15 años intentos. Una muy básica, a día de hoy parecería de risa. Pero se hizo algo. Pues vamos a aprender qué no funcionó antes y cómo lo mejoramos. De ahí salió la interrumpibilidad. La interrumpibilidad al final es una gestión de la demanda grosera, llamémosle así. Hoy tenemos mecanismos, la digitalización sí nos permite, la electrónica de potencia sí nos permite introducir una serie de cuestiones dentro de la red que no teníamos antes. Todo esto entonces, la red que vamos a desarrollar va a ser una red distinta probablemente. Entonces, y en este escenario, yo voy a terminar ya, Rafa, con la inteligencia artificial, porque una de las cosas que aprendí es que había una cosa que se llamaba, una técnica que el otro día en un curso que nos da la empresa salió, el pruning, el podado. Tú metes un montón, una red neuronal, al final son una serie de capas y al final para los ingenieros esto es muy simple y casi todos lo sabréis ya. Al final lo que hay es una serie de interconexiones con una función y lo que hacemos es ir modificando los parámetros. Esto es muy simple y al final una red neuronal no es más que una exponencial de exponenciales, lo llamo yo, que resuelve cualquier función. Vale.
nosotros esto lo cargamos de red de información, y luego llega la técnica que es que dice, pero esto estoy metiéndole más información de la cuenta. Si quito esto, sigue funcionando igual. Si quito esto, sigue funcionando igual. Entonces, yo lo veo, Rafa, de la forma de que la gestión de la demanda, la flexibilidad, todo esto son herramientas que tenemos que meter en el sistema eléctrico. Tenemos que intentar que funcionen lo mejor posible. Y la formación, necesitamos nuevos ingenieros que esto no tengan algunas barreras que tenemos los que ya trabajamos y que incorporen este conocimiento mentes frescas. Dentro de 10 años, ojalá podamos hacer un pruning y decir, pues mira, la flexibilidad nos aporta un poquito menos y nos vale para esto, la gestión de la demanda nos aporta en este tema, ojalá dentro de 10 años podamos hacer esa reflexión y poder dar lo que nos sirva, pero a día de hoy yo creo que todo es necesario. Una pregunta doble a Rafa y a José María, porque yo creo que van a estar muy vinculadas, ¿no? Al final hay una evolución tecnológica, hay que ir preparando también el avance, ¿no? Esa progresión, el que suban los TRL en los proyectos, ¿no? ¿Pensáis que hay barreras culturales o tecnológicas o regulatorias incluso, o sea, para que se sigan desarrollando esas tecnologías? Esa sería una primera pregunta. Y después el papel de la investigación pública y privada. Yo os invitaría a que dierais vuestra opinión conjunta, ¿no? Sí, empiezo yo sí. Hace poco, de hecho, se nos planteaba el reto dentro de un proyecto de I+D de identificar qué barrera regulatoria existe ahora mismo en cuanto a la figura del prosumidor, este agente del sistema que consume y a la vez vierte de manera que pueda obtener más beneficios de su carácter. A ese le llamamos el transumidor nosotros. Como tú eres doctorando te puedo corregir todavía, pero está el consumidor, el prosumidor es el que se fabrica su propia energía, que es una especie del que tiene el huerto urbano, ¿no? Pero cuando da el paso y lo comparte con la red le llamamos el que entra en un mercado transactivo. El Transactive Energy es una parte, ya anota eso, no vayas a meter una pata el día de la... Pues sí, identificando pues eso, qué barreras existían y ahí nos dio lugar para hacer un repaso, ¿no? de la normativa que hay actualmente y sí que se identifican tanto en cuanto a la definición de esos mecanismos, hablamos de mercado de flexibilidad, hablamos de contratos bilaterales, incluso la definición de las propias figuras del agregador independiente, del proveedor de los servicios de flexibilidad. Sí que existen avances a nivel de directivas europeas, incluso en el Real Decreto del 7 del 25 ya se hablaba de la figura de ese agregador. Y después a nivel cultural es complicado. Yo creo que mis padres y la mayoría de los padres los que estamos aquí le preguntan ¿a qué te dedicas? No saben responderte. No saben responderte. Te dedicas a cosas de ingeniería eléctrica y poco niño, más. ¿tú qué haces? Claro, averigua. Entonces es complejo. De hecho lo hemos visto, lo hemos palpado de primera mano en un proyecto de I+D en el cual, mediante una sandbox, queríamos llegar a un contrato bilateral de manera que pudiéramos hacer uso de hacerle curtailment a un inversor fotovoltaico de un consumidor particular. Bueno, existe un primer paso de encontrar ese consumidor que esté dispuesto a eso. Y es muy difícil transmitirle de qué manera se puede ver beneficiado y realmente qué riesgo supone para él, qué es lo que está haciendo. Nosotros no, la persona que no está metida dentro del mundo de la ingeniería eléctrica, yo creo que contempla todo el sistema eléctrico como algo muy abstracto y está lejos de percibirse como un activo, un participante que realmente pueda actuar sobre esa red, más asume su papel pasivo, que no se me vaya la luz y que me cueste barata y poco más. Entonces es un reto importante el romper esas barreras, en este caso culturales. Estamos ya casi entrando en la fase final, la ronda cuarta que teníamos prevista y yo os invito a que si la pregunta que os hago es incómoda o impertinente o no corresponde, que también aprovechéis el momento para dejar algún mensaje también de conclusiones de las jornadas y de la visión que estamos teniendo. Yo quería abordar en esto un poco ya la perspectiva de futuro, ¿no? Si, por ejemplo, en el mundo de la incertidumbre que se prevé, esa planificación dinámica, dar señales de capacidad, el cómo puede sofisticarse el modelo desde la perspectiva que es una actividad regulada, Antonio, y buscando que desde el enfoque actual pues, pueda tener una evolución futura. ¿Es suficiente el trabajo que se está haciendo
en estos momentos. Haría falta que la CNMC asumiera más protagonismo en diseñar reglas de futuro, saltando un poco los problemas del presente. Mira, Alfa, yo creo que al final toda la regulación se tiene que plasmar en documentos, ¿no? En leyes. Entonces, yo creo que el esquema normativo que hay en España parte de las leyes, reales decretos, órdenes, resoluciones. La CNMC tiene a su mano circular y circular informativa. Yo creo que el esquema está preparado para que todo esto se pueda abordar desde cualquier fuente. Para mí, y voy a terminar, además creo que estamos en un foro que es que lo pienso de corazón, creo que lo que nos falta es que la CNMC nos escuche y haya una mayor integración reguladora empresa, universidad, incluso universidad regulador. Es decir, todo este tipo de cosas nos vienen nuevas, no las sabemos los que estamos aquí, vamos a hacer lo mejor que podamos, donde parte el conocimiento es en la universidad. Entonces yo para mí, y estoy convencido de que todo esto lo podemos arreglar mejorando esta integración y escuchándonos y hablando entre todos. ¿Estás de acuerdo, José María? Con 100%, 100%. Está relacionado con tu pregunta anterior, la colaboración público-privada es esencial. Bajo mi punto de vista, la tecnología tiene que ir por delante, pero siempre sin perder el foco de qué es lo que se puede hacer, qué es lo que podemos pagar y si esto tiene un sentido económico para el usuario y dar un servicio de mayor calidad y a menor coste. Para eso es imprescindible la colaboración entre grupos de investigación de universidad que hagan investigación aplicada a problemas reales. Y yo creo que desde el grupo de Antonio Gómez es algo que tenemos marcado. Ahora que no nos oye. Ahora que no nos oye. Es curioso porque en toda mi vida profesional la verdad he dado muchas vueltas por el mundo y lo que da orgullo al final es cuando después de muchas vueltas dice no, si este es de la escuela o este es de Sevilla o este viene de... Y yo creo que hay un conocimiento local que debiéramos de encontrar la fórmula de eso, de que sea una referencia pues en todo lo que es el progreso y el futuro. Rafa, tienes que hacer una tesis doctoral en condiciones, o sea que esto, ahora te miramos a ti. ¿Cómo puedes aplicarla? ¿La vas a hacer industrial? ¿La tienes prevista para temas de innovación relacionados con tu actividad en Ingelectus? Sí, además está... No quiero que desveles quién te la dirige o quién estás... Bueno, Romero. Romero, bueno... Una máquina, eso es una máquina de los estimadores de Estado y también le mandamos un abrazo, la echamos de menos este año también por aquí. Sí. Y nada, y Miguel Ángel también, no sé si Miguel Ángel González, también profesor ahí de la universidad. Fue compañero mío en la carrera y ahora es mi director de tesis. O sea que... Y ahora tengo una pregunta, ¿falta emprendimiento en la universidad? Y mira que se lo digo a Ingelectus que proviene de ahí, ¿no? ¿Faltaría mayor riesgo el que seamos capaces de resolver esos problemas arriesgando? Claro, si me lo preguntas a mí desde mi perspectiva, te diría que vamos en muy buen camino porque puedo ser el ejemplo perfecto de eso, ¿no? Yo empecé haciendo la carrera, el máster en la universidad, estuve trabajando en AICIA, en el grupo de investigación de la Universidad de Sevilla, y de ahí el salto a Ingelectus. Entonces, he visto de primera mano cómo ese emprendimiento desde el punto de vista de la universidad llega y ya dentro de la evolución de la propia empresa, cómo eso después se traduce en aplicaciones reales y que resuelven problemas del sistema eléctrico actual. O sea que desde mi punto de vista sí que vamos bien, pero claro, igual le preguntas a otra persona y te responde distinto. Bueno, yo casi antes de concluir también quisiera dejar la palabra para que pudierais hacer alguna pregunta, para que no haya monopolizado yo a estas mentes pensantes que es un lujo tenerles aquí, ¿no? Está claro que la planificación es un instrumento no regulatorio, sino de creación de futuro y de progreso. Y que estamos en un momento, como se decía al comienzo, esa encrucijada nos puede permitir ser mucho más de lo que estamos siendo, ¿no? El REPowerEU, o sea, todo lo que Europa establece de metas de cómo reindustrializar, cómo garantizar la seguridad de los abastecimientos, muchos deberes por hacer en la microelectrónica, muchos deberes por hacer en las tecnologías, no ser simplemente un país que compra tecnología al exterior, sino cómo establecer los fundamentos, yo creo que es base, y claro, estamos identificando que la red puede estrangular ese modelo. Si ha entrado un nivel equivalente a una España, ¿por qué no 3 Españas, ¿no? Si esto estamos de moda y creo que la estabilidad, la latitud, la irradiación solar, los precios, la estabilidad nos van a permitir hacerlo.
Y yo creo que estamos obligados a ir construyendo ese futuro desde la red, ¿no? Por eso ese eslogan, ese ánimo provocador que Antonio Gómez Expósito le decía, ¿de qué hacemos este año la jornada? Yo creo que es un momento de mucha oportunidad. No hemos querido entrar en la polémica de apagón y todo lo que está ocurriendo. Eso yo creo que es un episodio del que hay que sacar sobre todo lecciones, más que todo lo que pueda dirimir la responsabilidad y demás, pero sobre todo que nos haga estar en alerta, que no seamos conformistas. Y si ahora alguno de vosotros tiene una pregunta o dos preguntas, pues estaríamos encantados en cualquiera de los tres ponentes o el moderador poderla responder. Maza no está, que es el que suele dar cobertura. Me puedo bajar, si queréis. Yo os pregunto. Maza, tú puedes preguntarle también a cualquiera de tus compañeros, o sea que no te vayas a cortar por ser la última, ¿eh? No quiero abusar. ¿Alguna inquietud? Bueno, pues yo espero que hayáis disfrutado mucho de la jornada. Creo que han sido muy, muy positivas, muy fructíferas. Me he saltado algunas, espero verlas después en la grabación, pero también entre en remoto y en presencial, pues he intentado seguirlas. Y nada, aquí os esperamos el año que viene con la Menéndez Pelayo, que siempre es un lujo hacer esta visión y con la calidad de estos ponentes. Así que muchas gracias y hasta el que viene.